Pues he venido diciendo estos últimos domingos, es muy importante que también dentro del templo, en la celebración de la misa, cuidemos nuestra salud, siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Por eso vamos a evitar cantar en voz muy alta. El canto forma parte de la liturgia, ciertamente. Nos ayuda a participar. Misterio, ya que el misterio también nos envuelva, nos involucre. Pero por ahora tenemos que cantar muy bajito para no expulsar, digamos así, no exhalar mucho aire. En el momento de la paz, como también hemos dicho, evitamos el contacto físico, hacemos un saludo, un gesto de saludo de paz sin tocarnos. Y sobre todo al momento de la comunión, les ruego que no pasemos todos a la vez. Van a haber 3 ministros a lo largo del pasillo central y entonces vamos pasando en orden, dentro de lo posible por filas y manteniendo la distancia 1,5 metros con el hermano que está delante nuestro. Dejemos que vayan pasando los primeros y así. El ministro... Cada ministro tendrá un asistente a su lado. Dentro de lo posible les pedimos que reciban la comunión en la mano. Se ponen las manitos así en forma de cruz, como un trono para el Señor. Y el ministro, sin tocarte, deposita el cuerpo de Cristo en tus manitos. Uno cuando ya se va a acercar, cuando ya le toca su turno, se retira la mascarilla, recibe el cuerpo de Cristo y lo consume ahí delante del ministro, no se lo lleva, ¿cierto? Lo consume, le pone la mascarilla y se retira. Si el ministro por alguna razón toca a alguno de ustedes, su asistente tendrá el alcohol para desinfección preventiva. Y lo mismo si alguno igual prefiere recibir la comunión en la boca, aun cuando no la toque, de todas maneras el ministro va a hacer la desinfección preventiva para evitar cualquier riesgo de contagio. Los ministros, si se dan cuenta, están todos con mascarilla. El único que no está usando la mascarilla soy yo, para que me puedan entender cuando hablo, si no, no se puede entender. El hermano que está aquí conmigo, el hermano Martín, vive conmigo, así que no tenemos, digamos, riesgo de contagiarnos entre nosotros, o no mayor riesgo que el que implica vivir en la misma casa. Entonces nos ponemos juntos en presencia del Señor, con la alegría de la proximidad de la Navidad, y lo hacemos como siempre. Cuando uno se pone en presencia de Dios, lo primero que brota es nuestra realidad de pecado. Al contemplar ese amor de Dios, brota nuestra pobreza. Pero al mismo tiempo brota también la confianza en ese amor. Nos entregamos confiados a Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, la seguridad de que Él nos perdona y a través de los sacramentos, poquito a poquito nos va regenerando, nos va recreando. Luz del mundo, que viniste a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo,
que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey se estableció en su casa y el Señor le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey: Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Esto dice el Señor: ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel. Le daré paz con todos sus enemigos. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, al Dios que puede consolidarlos conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, a Dios, el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Domina Cristo todo el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, como decíamos, entramos en la cuarta semana del tiempo de Adviento, la última semana del Adviento, que concluye, como saben ustedes, con la Navidad. Será una semana corta, puesto que comenzaremos a celebrar la Navidad ya con la caída del sol del jueves del 24, entraremos ya a la solemnidad de la Navidad. Y para ayudarnos a prepararnos a este acontecimiento, porque es un acontecimiento, no es solamente la Navidad, hemos dicho ya en otras ocasiones, no es solamente recordar un hecho que sucedió hace ya más de 2000 años, sino que cada Navidad es un acontecimiento, Dios que acontece, como aconteció hace 2020 años, digamos así, aconteció Dios en ese pequeño pueblo, en esa comarca de Belén, y entra Él en el mundo, en esta presencia de Jesús, niño como cualquier otro niño, aparentemente, pero ese niño, como sabemos, no era como todos los demás niños. Dios acontece y ese niño es el mismo Dios que se hace hombre para nosotros. Y repito entonces, para prepararnos para el acontecimiento de este año, de esta Navidad, Dios nos pone delante de la palabra, o más todavía, como ha sucedido con el profeta Natán, como ha sucedido con la Virgen María, según hemos escuchado en las Escrituras, y el mismo San Pablo, la palabra de Dios viene a nosotros. Dice así, Dios le dice al profeta Natán, Dios le dice, la palabra de Dios vino al profeta Natán. Hemos escuchado en la primera lectura. Y en la segunda lectura hemos escuchado muy bien que es la palabra de Dios a través del ángel, la palabra de Dios que va en busca de la Virgen María. Y lo mismo nos ha dicho San Pablo, que es la palabra de Dios a través de las Escrituras, que llega a nosotros la palabra de Dios, la predicación de Jesucristo. Y de esa misma manera, entonces, como la palabra de Dios fue al encuentro de Natán, fue al encuentro de Pablo, fue al encuentro de María, hoy día la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, al encuentro de cada uno de nosotros. Dios viene a través de su palabra. ¿Para qué? Repito, para ya ir introduciéndonos en la dinámica de la Navidad. La dinámica de la Navidad, que es la dinámica de Dios, que ama tanto al hombre que le envía a su Hijo único. A su Hijo único, es el mismo Dios que se hace hombre por nosotros. ¿Para qué? Para asumir nuestra realidad humana, para cargar con nuestros pecados y para destruir nuestra realidad de pecado en la cruz y darnos a cambio su vida divina, la participación en su santidad, la participación en ese reino que ya había anunciado desde antiguo al profeta Isaías. La historia entonces pasa por nosotros. Dios viene a nosotros en la historia y para eso debemos estar atentos, porque esta historia, que la palabra de Dios, una historia, digamos así, humana, que la palabra de Dios la transforma en historia de salvación, esa historia Dios quiere que pase por cada uno de nosotros. Dios quiere que también nosotros seamos parte de esta historia de salvación. Dios viene a salvarnos, Dios viene a salvarnos. Y para eso es importante ver la historia. Y la vemos, digamos así, la veremos brevemente, Dios nos la presenta brevemente hoy a través de su palabra. La primera lectura, como le ha explicado bien el autor del libro de Samuel, lo ha explicado muy bien, la situación del pueblo de Israel. Dios, que había sacado a estos esclavos de Egipto y después de conducirlos durante 40 años, los introduce en la tierra prometida. Una tierra que estaba
habitada por 7 naciones. Y Dios va expulsando a las 7 naciones. Es el mismo Dios el que combate por su pueblo. Y finalmente el pueblo de Israel logra tomar posesión de la tierra prometida. Pero naturalmente estos pueblos que habían sido expulsados no se quedan tranquilos después de haber perdido su tierra y por eso intentan recuperarla. Y otros pueblos se aprovechan de las guerras para también ellos querer hacerse de esta tierra. Son pues años, largo tiempo, muy convulsionado, de muchas guerras, de muchas disputas, de muchas dificultades, en el tiempo en el cual Dios, como nos ha recordado Samuel, Dios suscita a los jueces. Finalmente, ya Israel ya se logra, digamos así, finalmente más o menos instalar, aunque esa zona siempre han habido guerras hasta nuestros días, pero bueno, finalmente se logra instalar y quiere ser un pueblo como los demás pueblos. Y ahí podríamos decir que Israel en cuanto se instala, ya le comienza a dar la espalda a Dios, fíjense ustedes. Que es lo mismo que pasa muchas veces con nosotros los hombres. En cuanto los problemas van desapareciendo, ya muchas veces los hombres comenzamos a dar la espalda a Dios. Ya nos queremos organizar a nuestra manera. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. En cuanto ya las cosas comienzan a calmarse, entonces ya quiere organizarse a su manera. ¿Y cuál es su manera? No es la manera de Dios, sino la manera de los otros pueblos. Y quieren ser como los demás pueblos. Todos los pueblos tenían un rey, ellos también quieren tener un rey. Y por eso le exigen a Samuel, que era el sacerdote, le exigen a Samuel que les nombre un rey. Dios condesciende con su pueblo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esas palabras de Dios a Samuel cuando Samuel se pone triste porque el pueblo quiere un rey, etcétera, y Dios le dice a Samuel, son palabras que desgarran el corazón. No te pongas triste, Samuel, porque el problema no es contigo, el problema es conmigo. Yo quería ser el rey de este pueblo, yo quería ser su rey. No es a ti al que están descartando, al que están rechazando a mí. Fíjense ustedes, qué cosa tan tremenda, qué duro, qué fuerte que Dios tenga que decir de un pueblo, o que Dios tenga que decir de una persona, que alguno de nosotros, Dios no quiera, tenga que decir esto, esta persona, mi hijo mío, esta familia me está descartando, me está rechazando. Fíjense qué duro, Dios que es tan bueno, como hemos cantado en el Salmo responsorial, cantaré eternamente tus misericordias, Dios que es tan misericordioso y tan bueno todo lo que había hecho por su pueblo. Y su pueblo le da la espalda, lo descarta y quieren tener su propio rey, un rey de carne y hueso, un rey que puedan tocar, un rey que puedan ver. Dios condesciende y suscita un rey, el primer rey de Israel, rey Saúl, el rey de Israel. Pero naturalmente este rey es un rey humano y es infiel a Dios. Y entonces Dios suscita un segundo rey, el rey David, de quien habla la primera lectura. Dios elige a David, el más pequeño de la familia, pequeño, un pastor, pequeño pastor, lo elige a él, porque a diferencia de nosotros los hombres, que siempre buscamos seguridades en personas fuertes, con poder o lo que sea, a diferencia de nosotros los hombres que vemos las apariencias, Dios no se queda en las apariencias, Dios va a lo profundo del ser de la persona. Y encuentra a David, un hombre de quien él dirá después, un hombre según mi corazón, a Dios. Y entonces David, segundo rey de Israel,
logra, la situación está bastante calmada para lo que estaba, me refiero, y logra unificar a todo Israel, lo logra unificar. Y entonces David, en agradecimiento a Dios, ya se consolida como rey de todo Israel, y en agradecimiento a Dios quiere construirle un templo, porque dice David, tenía su palacio, se ve construir un palacio enorme, y dice David, no está bien que yo, que soy nada más un rey humano, viva en este palacio y que Dios habite en una tienda, en una carpa, para entendernos, en una tienda hecha de pieles, así que le quiero construir un gran santuario. Y el profeta Natán le dice, muy bien, haz lo que quiera tu corazón, pero, como hemos escuchado, esa noche viene la palabra de Dios a Natán, o sea, Dios que toma la iniciativa de buscar a Natán, y le anuncia a Natán para que él se lo transmita a David. Ve y di a mi siervo David, ¿me vas a edificar tú una casa a mí? ¿Vas a edificar tú una casa a mí? Yo que te he tomado del pastizal de detrás del rebaño, si tú no eres nada, eres un pastorcito. Yo he estado contigo, te he hecho vencer batallas, etcétera, etcétera. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y yo te voy a hacer un nombre grande, etcétera, etcétera, etcétera. Atento, David. No eres tú el que hace las cosas. ¿No te das cuenta que soy yo? Esto es importante, hermanos, porque esta palabra viene a nosotros hoy día también. Fíjense qué cosa tan bonita. Porque también nosotros somos muchas veces como el pueblo de Israel. Unas veces le queremos dar la espalda a Dios y dejarnos llevar por los pensamientos humanos, por las coordenadas de los pueblos vecinos, de los paganos que habitan en torno a nosotros, en nuestros barrios, en nuestras familias. Y muchas veces nos dejamos llevar por esa mentalidad mundana, pagana. Pero otras veces también, cuando experimentamos esa misericordia de Dios, cuando el Espíritu Santo nos toca un poquito y queremos ser buenos cristianos y queremos ser santos, nos podemos pasar al otro extremo, que queremos ser nosotros los que queremos construir, como David, queremos nosotros construir nuestra historia, queremos nosotros hacernos cristianos, queremos nosotros hacernos santos, queremos nosotros construir algo para Dios. Y Dios, que es bueno y misericordioso, ve también la rectitud de nuestro corazón, pero esta mañana nos recuerda esto, que así como Él llamó a David de detrás del rebaño, también a cada uno de nosotros nos ha llamado de detrás de algo, nos ha llamado de nuestra historia personal, nos ha llamado. ¿Y nos ha llamado para qué? No para que nosotros le construyamos algo, sino porque Él quiere construir algo en nosotros. Él quiere construir algo en ti, porque esta palabra habla de ti y habla de mí. Y esta mañana es la palabra de Dios que viene a ti y te dice esto. Esta es la buena noticia de la Navidad. Yo vengo a construir algo en ti. ¿Qué cosa quiere Dios construir en ti? ¿Qué cosa quería David construirle a Dios? David quería construir a Dios un santuario para que Dios habite en ese santuario. Y Dios le dice, no, yo te voy a construir a ti una casa. Y yo consolidaré esa casa. Y en esa casa, uno de tu descendencia va a reinar por los siglos, un reino que no tendrá fin. Pero ese será un hijo mío. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Esto es, queridos hermanos y hermanas, lo que Dios quiere construir para nosotros. Ya dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. En vano vigilan los centinelas.
He aquí la buena noticia. Esta es la dinámica de Dios, la mentalidad de Dios, distinta a la mentalidad de los hombres. Distinta, y por eso hay tanta gente, lo digo con pena y con dolor, queridos hermanos y hermanas, que no esperan nada de la Navidad. Hay tanta gente que pasará esta Navidad y que se pasa la vida sin esperar nada. A lo mejor una fiestecita familiar muy reducida, por cierto, por la pandemia. A lo mejor algunos actos de piedad, de devoción, un poquito de emotividad ante la imagen del niño. Bien, pero ¿después qué? ¿Después qué? ¿Nos quedamos en lo sentimental o nos quedamos en lo pasajero, en lo placentero, un poco de diversión, un poco de panetón? ¿Y qué? Y no se dan cuenta, tanta gente que no se da cuenta, hermanos, que la Navidad es el cumplimiento de esta promesa que Dios le ha hecho al pueblo de Israel a través de Natán y David, y que nos la hace a nosotros, que nos la ha hecho a nosotros y que la cumple en nosotros, que la quiere cumplir en ti y en mí, que la está cumpliendo en su iglesia. Jesucristo es este descendiente de David. Él, de la dinastía de David, descendiente en la carne de David, descendiente en la carne, que ha entrado a este mundo. ¿Para qué? Para instaurar en este mundo el reino de los cielos, el reino de Dios, un reino que subsistirá eternamente, un reino que es constantemente perseguido, un reino que es maltratado. Matan cristianos constantemente por todo el mundo. Gracias a Dios aquí en Perú no hemos llegado a esas circunstancias, pero no hace falta decir muy lejos, en Colombia, en México, al lado nuestro, por no hablar de Medio Oriente, por no hablar del África, etcétera, etcétera, donde el radicalismo musulmán en Europa matan cristianos constantemente. El reino de Dios es un reino constantemente perseguido, pero no obstante esto, es un reino que se mantiene firme, queridos hermanos. Y en ese reino no hay muchas posibilidades. O entras o te quedas fuera por toda la eternidad. Y Dios no quiere que nos quedemos fuera. Y justamente porque Dios no quiere que nos quedemos fuera, Dios ha elegido, así como eligió a David un pequeño pastorcito de nada, elige a una mujercita de nada. Una mujercita joven, doncella, de un pueblito perdido, que se llamaba Nazaret, pequeñísimo. Además de no tan buena fama, porque ya lo dicen los evangelios, cuando van donde Natanael, Juan y Andrés, los primeros apóstoles, después de conocer a Jesús, y van donde Natanael, su amigo, y le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías, este del que ya había hablado el profeta Isaías, ese que el pueblo de Israel está esperando. Y Natanael dice, ¿quién es? ¿Quién es? Era su amigo, se fiaba de ellos. Dice, Jesús, el de Nazaret. Y Natanael le pregunta, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense lo que era Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Y es ahí efectivamente de Nazaret, contra toda la expectativa humana, que sale no solamente algo bueno, que sale el bueno por excelencia, Dios, Jesús, que le dirá a ese joven rico, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? El bueno, el único santo, Dios que nace del seno de una virgen pobre, una mujer sencilla, porque dice el apóstol San Pablo que Dios elige a lo débil para manifestar su fortaleza, que Dios elige a lo pequeño para manifestar su grandeza. Y esa es, queridos hermanos y hermanas, la buena noticia que el Señor nos da hoy día. Es esta misma palabra de Dios que viene a ti, a mí, esta mañana. Ojalá que el Señor nos conceda la fe para poder creer y acoger esta palabra. Porque esta palabra te dice una cosa, alégrate, alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Porque si tú estás aquí esta mañana, en esta catedral, si tú estás aquí participando en la misa, no es porque tú hayas elegido a Dios, no es porque tú hayas elegido a Dios, sino porque Dios te ha elegido a ti. Alégrate, María,
porque tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios te ha elegido a ti. ¿Para qué? Para que en ti nazca su Hijo. Así como nació en esa pequeña mujer de Nazaret, Dios quiere que también que en ti, en mí, en cada uno de nosotros, nazca su Hijo. ¿Y cómo es esto posible? Dice la Virgen María. ¿Cómo es esto posible si no conozco varón, nunca he tenido una relación íntima? ¿Cómo puede una mujer virgen concebir un hijo? Solamente hay una manera, que ese hijo sea una obra de Dios. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, construir un templo para Dios no es cosa de hombres, porque el templo, ese templo que David le quería construir, era un santuario, así de piedras. Pero el templo que Dios quiere construir no es este. Eres tú, soy yo. Esta es la elección que Dios hace sobre nosotros. Esa es la buena noticia que hoy te trae. Dios quiere que tú seas su templo. Que Dios quiere habitar en ti, que en ti poco a poco llegue a habitar la plenitud de la divinidad. Esto es la vida cristiana. Esto. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues fíjate tú. ¿Cómo puede ser posible que una mujer virgen engendre un hijo? ¿Cómo puede ser posible lo que le dice el ángel a María? ¿Cuál es la garantía que le da el ángel a María, digamos así? Mira que tu prima Isabel, anciana, que ya se le había pasado la regla, que nunca en su vida había tenido un hijo y que ya estaba ancianita, la que llamaban estéril, ya está esperando, ya tiene 6 meses embarazada. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y esta es la palabra, queridos hermanos, esta es la palabra que Dios te da hoy día y que, repito, suplico humildemente al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda creer en esta palabra, porque aquí se nos va la vida, a ti y a mí se nos va la vida. Si tú crees, esta palabra se cumple en ti. Si tú crees esta palabra, si tú crees lo que le ha dicho el ángel a la Virgen, porque para Dios no hay nada imposible. Que Dios pueda hacer de ti su templo, que Dios pueda habitar en ti, te puede dar su naturaleza divina, te puede introducir en su reino, que está en este mundo. Esto no es para después de la muerte, esto es para aquí. Si tú crees que Dios, en medio de tus debilidades, de tu precariedad, de algunas veces que murmuras, que juzgas a otros, sabe Dios, en medio de tus pecados, si tú crees que Dios es capaz de encarnarse en ti, de habitar en ti, de hacer de ti su templo, de hacerte santo, santa, si tú crees, esta palabra se cumple en tu vida. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo en esta Navidad. Esto es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios no viene a resolvernos problemitas cotidianos. Algunas veces lo hace, pero Dios sabe muy bien, te resuelve un problema, después de una semana aparece otro, porque la vida en este mundo es una vida que no está exenta de problemas. Dios viene para algo mucho mayor, para algo mucho mayor. Dios quiere reinar en tu vida, quiere ser tu rey, quiere ser tu pastor, quiere conducirte a la santidad. Repito, te quiere hacer santo, santa, te quiere dar vida eterna ya en este mundo. Esta capacidad de caminar por encima de los problemas, que los problemas no te agobien, que los sufrimientos no te derrumben, que puedas tener una vida que va más allá del sufrimiento, más allá de los problemas, que puedas vivir alegre en medio de las dificultades propias de este mundo. Y es una alegría que no brota de la naturaleza humana. El único que te puede dar esa alegría es fruto de la presencia de Dios en nuestra vida por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Así que, repito, le pido al Señor humildemente por cada uno de nosotros, que el Señor nos conceda el don de la fe, que como la Virgen María, también nosotros esta mañana podamos decirle: bueno, Señor, si tú me has elegido a mí, que soy tan poquita cosa, que no conozco varón, que humanamente es imposible que yo sea santo,
que yo sea santa, pero si tú me has elegido a mí, hágase en mí según tu palabra. Cumple en mí esta palabra. Así como cumpliste la promesa que hiciste a David a través del profeta Natán, así como cumpliste la palabra que le diste a la Virgen, cúmplela también en mí. Concédeme la gracia de ser pequeño, pequeña, y en esta Navidad abrirme para que tú puedas nacer en lo profundo de mi ser, para que tu vida divina pueda crecer en mí, para que yo también pueda cantar eternamente tus misericordias. Amén. Y ahora juntos respondemos a la palabra de Dios, renovando nuestra profesión de fe, el acto de fe de que esta palabra se puede realizar en nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, con la confianza puesta en el amor de Dios, para quien no hay nada imposible, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que Dios continúe renovándoles la alegría por la proximidad de la Navidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sirvan a la sociedad por encima de intereses ajenos al bien común y sepan defender la identidad católica que caracteriza a nuestra nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos sufren por la enfermedad, la explotación o el abandono, para que esta Navidad experimenten el consuelo maternal de María y la cercanía de Jesús que viene a nuestro encuentro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que por intercesión de la Virgen María recibamos a Jesucristo en esta Navidad con un corazón dispuesto. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, manténnos alegres ante la proximidad de la celebración del nacimiento de tu Hijo, y haz que acojamos tu gracia para hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos, renovados en gracia, el nacimiento de nuestro Redentor, por Jesucristo nuestro Señor. Simplemente para que lo sepan y estén tranquilos, entonces las hostias que vamos a consagrar están en estos copones, si se dan cuenta, bastante alejados de mí, porque estoy sin mascarilla, pero están además totalmente sellados los copones con un plástico. No hay un riesgo de contagio. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre. Porque si el antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de la vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, mientras esperamos su venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo, tu Hijo, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hacemos un gesto de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Por favor, no hace falta que pasen todos a la vez. Todos vamos a comulgar, pero no hace falta que hagan tanta fila. Hay que mantener la distancia por su propia seguridad, por favor, por su salud, la salud de su familia.
Oremos. A los que has alimentado con el don del cielo, dales tu paz, Señor, para que puedan salir sin temor, con las lámparas encendidas, al encuentro de Cristo que llega, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y antes de darles la bendición final, entonces quería pedirles que ahora que terminemos la Santa Misa, nos podamos retirar también en orden y de modo progresivo, manteniendo las distancias. Es importante que nos cuidemos. No sé si están siguiendo por las noticias, si están informados todos, pero las últimas 3 semanas, y sobre todo las 2 últimas semanas, ha aumentado mucho el número de contagiados en Arequipa. Ha aumentado mucho. Significa que otra vez estamos yendo hacia arriba. Hay ya mucha gente hospitalizada, mucha gente en camas UCI, o sea, cuidados intensivos. Ya hay mucha gente. Entonces, esto significa que debemos extremar los cuidados, ¿no? Por supuesto, sin entrar en grandes angustias, pero sí debemos ser particularmente cuidadosos. Por favor, pensemos cada uno no solo en sí mismo, sino en la familia. Que te pase algo, imagínate el sufrimiento grande que ocasionas a tu familia, aparte de ti mismo, de ti misma, ¿no? Entonces, justamente por eso, para ayudarnos a cuidarnos, también considerando que el gobierno ha decretado que los días 24 y 25 no se pueda circular en vehículos privados, sabiendo que muchos de ustedes, la mayoría, no viven por aquí, sino que vienen de otros lugares. Entonces, el día 24 y 25 no tendremos la celebración comunitaria aquí en el templo, justamente para evitar, como no pueden venir vehículos particulares, vendrían en vehículos públicos. Esos días todavía hay mucha gente que sale con las compras de Navidad, se les podría poner en riesgo. Entonces, es mejor que cada uno vaya a las misas de la parroquia de su barrio, del templo de su barrio. Los que viven por aquí, por el centro histórico, habrá muchas misas en todos estos templos, así que todos tendremos acceso a la misa presencial, los que puedan ir. Y aquellos que viven lejos de un templo, los que viven cerca van caminando. Los que viven lejos y no puedan ir, entonces se puede seguir. Todavía todas las parroquias van a seguir pasando las misas por el Facebook, cada parroquia, todavía hasta el día 26, o sea que 24 y 25, también si los que no pueden ir, sea porque viven lejos del templo, o sea porque tienen alguna comorbilidad o son mayores, entonces pueden participar todavía por el Facebook 24 y 25. Nosotros la misa de Navidad, la del 25, a las 6 de la tarde, la transmitiremos por el Facebook Arzobispado de Arequipa, como lo hemos venido haciendo durante toda la cuarentena, el día 25. Y por lo demás, ya el domingo siguiente, Dios mediante, nos volveríamos a ver aquí y ya retomaríamos nuestra vida ordinaria y ya a partir del 26 ya no se pasarán las misas de feria por Facebook ni por Internet, solamente las misas dominicales para los ancianos o los hermanos que tienen comorbilidad que no puedan participar. Nada más entonces, aunque haya pocos días para Navidad, les pido a todos que nos conceda y que nosotros podamos responder a la gracia de Dios. Pido a todos que vayamos abriendo nuestro corazón, el acto de fe como María, hágase en mí según tu palabra, para que Jesús pueda encarnarse en nosotros en estos días de Navidad. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición esté siempre con ustedes. Buena culminación del Adviento y desde ya Santa Navidad para todos. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Yo me despido desde aquí nada más para no contagiarlos, ¿eh? Por si acaso no vaya a ser que esté enfermito, no quiero contagiar a nadie.
Adiós, Santa Navidad, recemos unos por otros. Adiós.